Vamos a hablar brevemente de cómo se produce el tránsito de moléculas desde la parte externa hasta la parte interna de la membrana. ¿De acuerdo? Vamos a hablar, esto va a ser nuestra parte externa y esto va a ser nuestra parte interna. Entonces vamos a dividir este dibujo en dos zonas. Aquí tendríamos nuestro límite. ¿Por qué lo diferenciamos? Pues porque si os dais cuenta, en toda esta zona de la izquierda, vamos a marcarlo con el color azul, nos estamos refiriendo a situaciones en las que no se necesita energía para producir el movimiento de las sustancias desde fuera hacia adentro. Mientras que, vamos a marcarlo en color verde, en esta otra zona sí se necesita energía. Necesitamos hacer algo, y ya veremos por qué, que requiere el consumo de energía. Vamos a empezar por la parte izquierda del color azul. ¿Por qué en esta primera parte no se necesita energía? Pues no se necesita energía por una situación muy clara, y es que la membrana tiene permeabilidad selectiva, es decir, debido a que está formado por una bicapa lipídica, aquí tendríamos una y dos capas de fosfolípidos, las moléculas que son apolares y además aquellas preferentemente que sean lipídicas se van a mover muy bien, de fuera a dentro y de dentro a fuera igual. Por lo tanto, todos estos, el primer punto, el segundo y el tercero, se van a referir a esos tipos de moléculas. Moléculas, o bien moléculas pequeñas, moléculas apolares o moléculas eminentemente lipídicas. Bien. Bueno, por otro lado, estas moléculas, en el caso del número 1, del número 2 y del número 3, no necesitan energía porque se van a mover de zonas en las que hay una concentración elevada, es decir, hay mucha sustancia, hay mucho de esa sustancia, a donde hay menos. De donde hay más a donde hay menos. Y eso se llama difusión. Ese movimiento de difusión, que lo tenemos ahí, hemos dicho siempre, de donde hay más a donde hay menos, tenemos que puede ser directamente a través de la membrana. En este caso se van a mover ciertas sustancias que son apolares, como el oxígeno, o alguna pequeña molécula polar, pero muy pequeña, como el caso del agua. Simplemente atraviesa. Lógicamente no me paro, pero sustancias de carácter lipídico, como algunas hormonas, también. Luego, se puede dar el caso, como pasa, como por ejemplo en algunos iones, como en el caso del sodio, en los que se necesita una cierta facilitación. Tenemos aquí dos proteínas que abren un canal en la membrana y lo atraviesa. Este ya es una sustancia polar, que está indicado porque tiene una carga positiva, entonces ya no pasa tan fácilmente y necesita esta facilitación. Y en algunos otros casos, como ocurre con la glucosa, la molécula es más grande, le cuesta más, y es la propia proteína, tenemos aquí una proteína, que internamente presenta un canal por la cual pasa esta sustancia, la glucosa en este caso. Todas ellas sin consumo de energía. Ahora bien, si ya nos vamos al otro caso, al caso en el que hay consumo de energía, esta energía se va a utilizar fundamentalmente para vencer al gradiente. Es decir, estamos llevando sustancias ya no de donde hay más a donde hay menos, sino de donde hay menos a donde hay más. Hemos dicho que eso en la naturaleza no ocurre normalmente, entonces tenemos que gastar energía. Eso se produce gracias al consumo de una molécula, quedaros ya con el nombre de ATP, y va a generar, pues, gracias a proteínas que están en la membrana, un movimiento en contra del gradiente para llevarlo al exterior. Esto, el año pasado lo estudiasteis en tercero, pero podéis recordar que hay un tránsito en el caso del movimiento de los iones sodio y potasio, que intervienen en la transmisión del impulso nervioso, y interviene este método de transporte a través de la membrana. Y ya por último, quería enseñaros lo que se denomina movimientos en masa. Esos movimientos en masa se refieren a la entrada y a la salida de grandes cantidades de sustancias, incluso muchas veces de sólidos.
En el caso de la introducción de sustancias se habla de endocitosis en general y como podéis ver lo que ocurre es que la membrana se produce como una absorción de sustancias que están en el exterior, aquí lo veis, captando grandes cantidades o de líquidos o de sólidos. ¿De acuerdo? Pues en el caso de los sólidos se suele hablar de fagocitosis y en el caso de los líquidos se suele hablar de pinocitosis, en este caso. Y luego tendríamos, en el caso de la eliminación de sustancias al exterior, en el que nosotros tenemos aquí pues, una vesícula que tiene sustancias en el interior, que llega a fusionarse con la membrana y libera al exterior pues, las moléculas que tuviese incluidas. A esto se denomina exocitosis, es el proceso inverso justamente a la endocitosis.